Lectura del libro del profeta Jeremías. Así habla el Señor. Esta fue la orden que les di. Escuchen mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan por el camino que yo les ordeno, a fin de que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que obraron según sus designios, los impulsos de su corazón, obstinado y perverso. Se volvieron hacia atrás, no hacia adelante. Desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy, yo les envié a todos mis servidores los profetas. Los envié incansablemente, día tras día, pero ellos no me escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que se obstinaron y obraron peor que sus padres. Tú les dirás todas estas palabras y no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás: esta es la nación que no ha escuchado la voz del Señor su Dios, ni ha recibido la lección. La verdad ha desaparecido, ha sido arrancada de su boca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba echando un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio, Lucas nos cuenta que Jesús cura a un sordomudo, expulsa de él un espíritu inmundo. Y esta curación sirve para sus detractores, para acusarlo a él también de endemoniado. Expulsa, dice, a los demonios con el poder de Belcebú, que es, en el fondo, el diablo, el padre de los demonios. Se trata de un pecado gravísimo, porque en el fondo es el pecado contra el Espíritu Santo, aquel del que Cristo dijo que era imperdonable, y es fundamentalmente atribuirle a Dios el mal, interpretar el bien como si se tratase de un mal verdadero. Y Jesús es clarísimo al decir que ha llegado el reino de Dios. Eso es lo que no pueden entender, que sea Él la presencia misteriosa de Dios entre nosotros, que Él sea, en última instancia, quien defina la relación con Dios a partir de su propia vida, a partir de su propia enseñanza. Y es que Cristo es, como dijo Simeón muchísimos años antes, una bandera discutida. Nadie puede permanecer indiferente ante Él. Por eso al final de este Evangelio, Jesús también habla de eso. El que no está conmigo, dice el Señor, está contra mí. Es una llamada pues a definir la vida, y nosotros como cristianos tenemos que hacerlo, mucho más en nuestro mundo contemporáneo. Actualmente nadie acusa a Cristo de ser un endemoniado, pero sin embargo muchos se muestran indiferentes
ante su enseñanza, ante el ejemplo de su vida. Nosotros, si somos cristianos, tenemos que ser consecuentes y nuestra vida tiene que ser un testimonio radical de cómo efectivamente estamos con el Señor, de cómo no estamos contra Él. Y por eso pues tenemos que vivir con toda coherencia lo que significa nuestra vida cristiana. La Cuaresma es necesariamente un tiempo para eso, un tiempo para definir la vida, para definirla de cara al Señor. Aprovechemos estos días para que, siguiendo al Señor con radicalidad, podamos convertirnos cada día más a Él. El capítulo 7 del libro del profeta Jeremías y el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas son las lecturas que tenemos para hoy. Creo que vamos a estar de acuerdo en que son lecturas con un tono más bien oscuro, porque lo que hacen es visitar la zona oscura del corazón humano. Y la parte oscura de nuestro corazón es la que tiene que ver con nuestra rebeldía. Jeremías, profeta de Dios, voz del Altísimo, en aquella época tan difícil del pueblo judío, tiene que enfrentarse con la resistencia, tiene que enfrentarse con la rebeldía de ese pueblo. Podemos decir que Jeremías, como todo verdadero profeta, tiene que vivir la experiencia de que si la gente rechaza a Dios, también rechaza a los profetas de Dios. Es decir, es un caso de rebeldía del pueblo. Jeremías estaba predicando conversión, pero estaba predicando también la humilde aceptación de la penitencia como único camino que habría de renovar al pueblo. Y la penitencia no era fácil, porque de lo que se trataba en aquella época era de aceptar el durísimo castigo del destierro después de haber presenciado la destrucción del templo, que era como la joya de los hebreos. Pero Jeremías tiene que predicar eso, que se necesita conversión y se necesita penitencia. En ese sentido, Jeremías está muy cerca del espíritu de la Cuaresma, donde también tenemos que cultivar la conversión y la humilde aceptación de las consecuencias de nuestros pecados, cosa que hacemos pública a través de la penitencia. En el Evangelio según San Lucas, Jesús nos plantea las cosas de esta manera. Si nosotros no aceptamos al Señor, terminamos oponiéndonos al Señor. Eso es lo que significa la frase, el que no está conmigo está contra mí. El que no acepta a Jesús termina convirtiéndose en enemigo de Jesús. En esto no es posible una especie de neutralidad cómoda. No se puede. Y las implicaciones que trae esa enseñanza son muy grandes, porque a veces la gente cree que se puede simplemente respetar la religión, tolerar la religión, sin ser religioso. No funciona. ¿Cuándo nos convenceremos de que no funciona? ¿Y sabes por qué no funciona? No funciona porque el que supuestamente tolera la religión no va a admitir que la religión tenga un lugar en la esfera de lo público, y entonces va a querer recluir la religión únicamente al espacio de lo privado. Y cuando la religión ha sido reprimida, como sucede en buena parte de Europa, en el ambiente laicista, en el ambiente secularizado de esa Europa que se llama postcristiana, cuando la religión ha sido así, reducida al ámbito de lo privado, entonces cualquier expresión pública tiene que ser reprimida.
Y por eso tienen que quitar los crucifijos y cualquier mención al nombre de Dios. Y por eso se desatienden las razones religiosas que muchas personas tienen para vivir su fe y para vivir como ciudadanos. Así que no nos engañemos. Toda rebeldía, por pequeña que pueda parecer, termina siendo persecución. La única opción, la única verdadera opción, es abrir el corazón y a través de la conversión y la penitencia dejar atrás nuestras soberbias y seguir el camino del Señor.